el núcleo de columnas, la formación, características constructivas y magnéticas. También hay un desequilibrio magnético que se va a dar en el núcleo de columna, en las corrientes de vacío. Luego el núcleo acorazado, la comparación entre un transformador trifásico y un banco trifásico, y por último el núcleo mixto o de 5 columnas. En esencia, los transformadores trifásicos nacen de la unión física de 3 transformadores monofásicos. Entonces vamos a tratar de replicar eso. Y acá en este gráfico tenemos 3 transformadores monofásicos que han sido físicamente ubicados con un desfase de 120 grados entre sí. ¿Sí? O sea, tenemos 3 transformadores monofásicos que lo uniríamos, haríamos de que se toquen los 3 transformadores. Y vamos a empezar ahora a analizar qué es lo que sucede. Cada uno tiene su primario, tiene su secundario, tiene un aislante entre primario y secundario. En este caso lo hemos construido a los devanados sobre una sola columna, ¿sí? No repartidos, sino de que en una sola columna. Esto es el solo efecto de poder establecer cuál es la diferencia y así van a quedar. Al tocarlo, cada uno de ellos produce un flujo que, evidentemente, si lo conectamos en un sistema trifásico va a estar desfasado 120 grados, estos 3 flujos, que son los que reproducimos acá, les decía, físicamente. Después de eso, si las cargas de los 3 transformadores son simétricas, o sea, son equilibradas, no vamos a tener, en este caso, la sumatoria de los 3 flujos que van a ser equilibrados, me va a dar como resultante 0. O sea, las 3 corrientes me provocan, las 3 corrientes de vacío me provocan 3 flujos, esos 3 flujos son iguales, son equilibrados, por lo tanto se van a anular entre sí. O sea, la resultante de un sistema trifásico, si las 3 fases son iguales, lo que tenemos es una resultante nula. De este modo, entonces, el flujo que va a circular por esta columna central va a ser nulo. Va a ser 0. Si no circula flujo, ¿para qué queremos esa columna? ¿Sí? Entonces lo que hacemos es, nos ahorramos estas 3 columnas, ¿sí? Y ya que no está circulando ninguna corriente, y lo que vamos a hacer es ahorrarnos ese material. Paso siguiente es este transformador con estos 3 núcleos que todavía están desfasados 120 grados físicamente entre sí, es muy voluminoso. Entonces es poco conveniente tenerlo de esta forma, y lo que vamos a hacer es, adicionalmente, nos vamos de la fase central, nos vamos a ahorrar los 2 yugos, o sea, la parte superior y la parte inferior. A esto lo vamos a enderezar y lo vamos a poner los 3 en un solo plano. Entonces vamos a tener que uno de esos 3 flujos y vamos entonces a tener un transformador que tenía 6 columnas y ahora solamente va a tener 3. Tenía 6 yugos y ahora solamente va a tener 4. O sea, hemos producido un ahorro considerable de material. Y además de eso, de ocupación del espacio. Y a todo esto, sin eléctricamente perder nada, al menos hasta el momento, de acuerdo a cómo lo vamos a analizar.
Si las tensiones inducidas están equilibradas y varían sinusoidalmente, los flujos en los núcleos también estarán equilibrados y tendrán forma sinusoidal. Y en consecuencia su suma es nula en todo instante. Si se disponen los transformadores de manera que los sentidos de sus flujos en el núcleo sean los mismos que en las ramas adyacentes de los núcleos, como en la figura 7b, la suma instantánea de los flujos en estas tres ramas es nula, y luego si se unen los tres núcleos por las partes superior e inferior, formando 2Y como en la figura, pueden suprimirse las ramas situadas en el centro sin que se perturben los flujos. O sea, acá esquemáticamente lo que he hecho es destacar de que en rigor de verdad tenemos los flujos que son coincidentes, pero para que esto suceda los devanados tienen que tener sentidos, los mismos sentidos, porque si a alguno de ellos le hemos alterado el sentido, entonces podemos seguramente tener problemas y ya los flujos no van a ser equilibrados. O sea, desde este pasamos a esto, donde hemos eliminado la parte central y esquemáticamente lo que hacemos ahora es tener en los tres primarios, los tres secundarios, pero en un solo plano. Las condiciones en el circuito magnético son análogas a las de un circuito eléctrico que contenga un generador conectado a una estrella y una carga conectada a una estrella, siendo las ramas centrales del núcleo el equivalente magnético de una conexión eléctrica de baja impedancia entre los neutros del generador y la carga. O sea, lo que hacemos es un símil entre, suponemos de que a cada uno de estos lo que se ha hecho es alimentar cada transformador desde un generador independiente. Y estamos viéndolo ahora desde el lado del generador, donde estamos considerando a esto como una cargas equilibradas. En la analogía con los circuitos eléctricos, si la suma instantánea de las corrientes en línea suministradas a la carga es nula, no circulará el corriente por el neutro. O sea, en esta analogía en vez de flujos, hablamos de fuerzas electromotrices. No tenemos circulación de corriente por el neutro y acá no vamos a tener flujo por la fase central. En cambio, en el circuito eléctrico, si no es nula la suma instantánea de las intensidades de las corrientes de línea, cuando se conectan los neutros del generador y de la carga, la supresión del conductor neutro perturbaría el circuito. O sea, si hay desequilibrio y saco el neutro, en este caso llámese saco la columna central, va a haber un problema. Análogamente, si en el circuito magnético de la figura 7b, por cualquier razón, no se anulara la suma de los flujos en las ramas centrales, la supresión de estas tres ramas perturbaría la distribución de los flujos. El flujo resultante tendría que cerrar su circuito a través del camino de gran reluctancia constituido por el aire. La analogía con el circuito eléctrico sería la inserción de un conductor neutro de impedancia elevada. O sea, vuelvo a la figura original. Si nosotros eliminamos esta columna, y además de eso hemos eliminado dos yugos, se decía de que en principio que hemos ganado al tener las tres columnas alineadas. Esto nos permite optimizar la utilización del espacio. El contenedor es más pequeño, usamos menos refrigerante, una serie de ventajas. Pero eso es si está todo equilibrado. Ahora, si no está equilibrado, si los flujos no están equilibrados, como que tendríamos un problema. Pero en este problema, este desequilibrio de flujos, recordemos que las fases están desfasadas 120 grados, entonces este desequilibrio de flujos me daría lugar a alguna deformación, pero que se debe cerrar a través, como no se va a poder cerrar por el circuito magnético, se va a cerrar a través del aire, que es un camino de alta reluctancia. Lo cual
atenúa cualquier efecto perjudicial que se pudiera presentar. Nos pide ahora la demostración del desequilibrio magnético por medio de las corrientes de vacío de cada fase. En el transformador real no existen las ramas centrales, o sea, hemos eliminado dos de los yugos, nos quedan los tres en un solo plano. O sea, de este transformador lo que hemos hecho, esto es visto físicamente, y lo que hemos hecho es poner a los tres en un solo plano. Pero fíjense ustedes de que al eliminar nosotros de esta fase central los dos yugos, lo que hemos hecho es deliberadamente, si bien economizamos material, deliberadamente lo que le hemos hecho es un circuito magnético más reducido, porque esta, la primera fase, la de la izquierda, la fase A, va a tener el circuito magnético que siempre tuvo. La fase C, en el otro extremo, va a tener el circuito magnético que siempre tuvo. Pero esta, la fase central, ahora, como está desfasada en el tiempo, no va a haber inconveniente, pero esta fase central ahora tiene un recorrido menor, porque se divide por dos, y el flujo acá hace un recorrido más corto. Esto es la característica de los transformadores con núcleo columna. La fase central, en vacío, la fase central consume menos corriente. ¿Por qué? Porque tiene un circuito menor. ¿Eh? Se ha simbolizado acá las tres fases de alta. La alta tensión se representa con mayúsculas, la de menor tensión con minúsculas. Utilizamos las minúsculas. Y la explicación de esto, que el resultado es un considerable ahorro de material en el núcleo. Esta construcción desequilibra ligeramente los circuitos magnéticos, con lo que se desequilibran algo las corrientes de excitación. Es decir, la fase del medio consume algo menos. En este aspecto son análogos los transformadores a los del tipo de núcleo columnas y acorazado. O sea, los dos transformadores, que es el otro que vamos a ver, el acorazado, tiene un comportamiento análogo porque hay una parte del material que hemos quitado. No obstante, en el acorazado existe en cada fase un camino de hierro para el flujo, mientras que en el núcleo de ramas, o sea, en el acorazado, el flujo desequilibrado debe cerrar su circuito a través del aire. Así pues, las características de los transformadores trifásicos del tipo a columna y del tipo acorazado serán diferentes cuando la suma instantánea de los flujos de las fases no se anula. Se tienen distintas características cada uno. Estamos analizando en este momento el a columna. Con esta excepción, que puede ser importante en las circunstancias que se estudian a continuación, no existe ninguna diferencia sustancial entre las características eléctricas de un transformador de tipo núcleo columna y uno de tipo acorazado, o un grupo de transformadores conectados en forma análoga. La diferencia que vamos a empezar a ver ahora es la probable aparición de algún tipo de armónicos. Nosotros en las clases anteriores, cuando estudiábamos los armónicos, decíamos de que el ciclo de histéresis me provocaba la aparición de una deformación. Esa deformación se traducía en una corriente de magnetización deformada, pero por la misma razón de que existía ese ciclo de histéresis, luego teníamos la fuerza electromotriz sinusoidal. Al poner tres transformadores, tres núcleos, lo que estamos haciendo ahora es, a uno le cambiamos el camino magnético y va
lo hacemos que se cierre sobre el aire, que es un camino de altísima reluctancia. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de restablecer este equilibrio que se genera con una corriente en la fase central que es menor, con la corriente de excitación. En un transformador con 3 columnas existe una pequeña simetría del circuito magnético. El flujo de la columna central tiene un recorrido más corto y por lo tanto de menor reluctancia. La corriente de magnetización de esa fase será ligeramente menor. La suma instantánea de los flujos puede no ser nula, bien a causa de los terceros armónicos de flujo resultante, de los fenómenos de excitación en la conexión a estrella, o bien a causa de corrientes desequilibradas con componentes de secuencia cero. Nosotros cuando tenemos, esto es un comentario adicional, cuando tenemos una secuencia de este tipo donde están deformadas, analíticamente las estudiamos por Fourier, pero las podemos representar también como un conjunto de 3 partes, digamos. Otro método de análisis es dividir a esta onda que está deformada para un análisis con 3 componentes. Uno que es la secuencia directa, otro que es la secuencia inversa, o sea, digamos, una gira en el sentido horario, las fases, las otras van a girar en el sentido horario, y nos va a dar una resultante también que se denomina de secuencia cero, que son 3 componentes que van a estar, uno por cada fase, que van a estar en fase entre sí. O sea, tenemos una secuencia directa, una secuencia inversa y una secuencia cero. Cero es 0 grados, ¿no? Es un método de análisis. Ustedes lo van a profundizar, ese método de análisis, cuando estudien sistema de potencia. Dejamos alguna pregunta hasta acá. Ninguno se durmió, lo que tienen la cámara prendida, eso es bueno. ¿Alguna pregunta? No, por ahora no. Bueno, bárbaro. Volvemos a compartir pantalla entonces. Ay, me equivoco. Dejamos el núcleo de columnas y ahora vamos al núcleo acorazado. Recuerden, en los núcleos acorazados lo que hace el circuito magnético es rodear al circuito eléctrico, o sea, lo cubre por todos lados. Nos queda el devanado puesto en la columna central, digamos, y vamos a tener 2 columnas laterales, donde esas columnas laterales, como transformadores totalmente simétricos, decíamos de que esas columnas laterales tienen un 50% de la sección. El transformador se divide el flujo, perdón, en ese transformador se divide un 50% para cada una de las columnas laterales. Lo que hemos hecho acá, es tomar 3 transformadores acorazados. Este es el devanado, esta parte son los núcleos. Los he parado y los he puesto físicamente uno a continuación del otro, tal como hacíamos antes con el núcleo de columna, donde los ubicaba a 120 grados entre sí. En esta otra figura lo que he hecho es quitarle estas divisiones, que son divisiones físicas, y las he llamado que las 3 fases son A, B y C,
Y nos van a quedar los puntos D, donde esta sección va a ser igual a las otras, donde esta sección va a ser igual a la central, ¿sí? Pero en este punto D, ahora va a ser la circulación del flujo de esta forma. Y en el punto FG también va a ser de esta forma. Los segmentos JK y HI van a seguir siendo de la mitad porque por acá va a circular la mitad del flujo. El único que va a circular el flujo completo en los tramos DE y FG. Ahí va a circular el flujo completo. Decimos, en esta unidad de los flujos magnéticos hace que los flujos en el núcleo correspondientes a las fases diferentes se superpongan en estos tramos, ¿eh? En las partes del núcleo indicadas por DE y por FG. De la figura, acá le puse de la figura 7B, en realidad es 7E. Por favor, corrijan ese error ahí. Lo que permite, según veremos, un ahorro considerable de material en el núcleo. Supongamos que el transformador funciona con tensiones inducidas sinusoidales, equilibradas. Los flujos en el núcleo que atraviesan los tres primarios deberán tener la forma de onda sinusoidal y estar equilibrados, y pueden representarse por los vectores phi sub A, phi sub B y phi sub C en la figura, en esta figura. ¿Sí? Los tres devanados primarios pueden conectarse simétricamente en el circuito de manera que los sentidos positivos de los flujos en el núcleo sean los mismos como en la figura 7G. O bien pueden invertirse las conexiones de la fase central, con lo que los sentidos serán los indicados en la figura 7H. O sea, ¿qué es lo que he puesto en esta figura? He puesto las tres finales, los tres principios y los tres finales. Esto me dice de que aplicando la regla de la mano derecha tenemos un sentido de circulación en este sector, en esta columna de cada fase. Tenemos las fases A, B y C. En esta columna de cada fase tiene el mismo sentido. En la fase B también está conectado del mismo modo, con lo cual en la parte central son todas coincidentes y en este caso van desde izquierda a derecha. Vamos a ver qué es lo que sucede si nosotros invertimos el sentido de circulación de la fase central. O sea, en vez de poner principio y final, ponemos final y principio. Lo invertimos, ¿sí? Invertimos el sentido de la conexión. Obviamente, tanto en primario como en secundario, para esta fase. Fíjense que ahora, lo he puesto en rojo acá, lo que estamos haciendo es que el sentido acá es opuesto. Pero, fíjense de que antes, en esta rama que nos quedaba, los flujos tenían sentidos diferentes. Y ahora tienen el mismo sentido. Tanto en la parte superior, que son hacia arriba, como en la parte inferior, que son hacia abajo. Lo mismo ocurre en la otra columna, donde acá tenemos sentidos diferentes y ahora vamos a tener sentidos coincidentes. ¿Qué significa esta? Y significa de que si nosotros representamos los tres flujos, si nosotros representamos los flujos en la secuencia, que son A, B y C, hemos representado el flujo completo, por cada uno de ellos decíamos, tanto acá como acá, decíamos de que circulaba el 50%. Entonces vamos a representar el 50%.
En este caso son opuestos, o sea que tengo el phi sub A y en este caso es un 50% de phi sub A y lo que estoy haciendo es, y como tiene sentido opuesto, lo que estoy haciendo es sumar este más este y me da como resultado, esto vectorialmente me da estos resultados. Esa es la mitad del flujo, como tiene sentidos opuestos, los resto, y tengo la mitad de phi sub A menos phi sub B. ¿Sí? En el otro lo que he hecho es sumarlo, o sea, toma el phi sub A y el phi sub B, el phi sub B, y lo que hago es vectorialmente sumarlos. A simple vista lo que estoy viendo es que la mitad de esto, un medio de phi sub A más phi sub B, es menor que un medio de phi sub A menos phi sub B. Vamos a verlo ahora resolviendo las ecuaciones. Dice, en la figura 7G, los flujos en las partes indicadas por D y E en la figura 7E son en cada uno de ellos iguales a un medio de phi sub A menos phi sub B. Y del diagrama vectorial de esta figura, la magnitud de cada uno de estos flujos resulta ser raíz de 3 sobre 2 por el valor de flujo. O sea, esta resultante es raíz de 3 sobre 2 por el valor del flujo. O sea, sería 0,86, un 86,6%. Si el flujo que está circulando, en este caso, que tienen diferentes sentidos, es el 86%, en principio, 86,6, redondeamos en el 87, en principio, yo por el solo hecho de haberlos apoyado en los transformadores uno contra el otro y construido sin el corte las chapas, lo que estoy haciendo es en estas columnas que le podría reducir, necesito un 13% menos de superficie para que pase el flujo. O sea, ya ahí estoy haciendo una economía. Dejo de compartir. Les pido de que me pongan su apellido, nombres en el chat. Y escucho si tienen alguna pregunta. Hasta el momento. Como de costumbre, nos vamos a desconectar y después de esto, de inmediato nos reconectamos. Bueno.